Empezando por el principio, nosotros desde Podemos Andalucía queremos aplaudir las movilizaciones y las actividades diversas que se celebraron ayer en Andalucía, porque entendemos que de alguna forma son la esperanza. Son la esperanza, la situación de normalización de la precariedad y de la pobreza que vive nuestra tierra. Celebrar, reivindicar el cumplimiento, la no vulneración de los derechos humanos es la esperanza, y los andaluces y las andaluzas lo saben, frente a un Partido Popular que no sabe qué significan las palabras derechos humanos, y frente a un PSOE que se le ha olvidado las tareas del 4 de diciembre, que se le ha olvidado las tareas del 28 de febrero, que los andaluces y las andaluzas se organicen y se movilicen por derechos humanos fundamentales es la esperanza, desde luego, para Podemos Andalucía. Frente a un PP que no solo no sabe qué es lo que significa la palabra derechos humanos, sino que se salta la ley y vulnera los derechos humanos, como en el caso de la cárcel de Archidona, y un PSOE que se muestra insensible a que haya un 40% de pobres en Andalucía, que haya 3,5 millones de andaluces y andaluzas que están en riesgo de exclusión y de pobreza. Pues nosotros entendemos que los andaluces y las andaluzas que se movilizan por los derechos humanos fundamentales son la esperanza. En ese sentido, insistimos una vez más, no va a haber salida de la crisis y recuperación económica si no hay recuperación de derechos y si no acabamos con las desigualdades. Normalizar la precariedad y la pobreza es el primer objetivo que tienen las élites en nuestro país, y hay que decirles que no es normal que haya 3,5 millones de personas en Andalucía que están en riesgo de pobreza y exclusión, que los andaluces y las andaluzas no se merecen las políticas fracasadas de PP y de PSOE, que los andaluces y las andaluzas se merecen mucho más. Por eso aplaudimos las movilizaciones y las actividades que hubo en Andalucía en el día de ayer, porque reivindicar los derechos humanos fundamentales son parte de la receta de la esperanza para acabar con la crisis. En segundo lugar, sobre la satisfacción, nos preguntamos si el presidente Durán, presidente del Parlamento de Andalucía, está contento, está satisfecho por las explicaciones que ha dado a día de hoy sobre el caso del 4 de diciembre, el caso de la campaña que él organizó. Nosotros nos preguntamos esto porque nos resulta un ejemplo más de la opacidad y de la mala gestión por parte del PSOE de Andalucía al cargo de las instituciones públicas. La política de amiguete no se da solo con el sobrino del presidente del Parlamento, sino que también lo hemos visto en la Diputación de Huelva, lo hemos visto en la Delegación de Educación en Sevilla, lo hemos visto en la Consejería de Economía. Es la familia. Y nosotros entendemos que esta no es la forma de gestionar las instituciones públicas. Y el problema no es el sobrino de Durán, el problema es el Tito Durán. Y el problema es cómo los que tienen responsabilidades se encuentran satisfechos de cómo gestionan en el día a día las instituciones públicas con el dinero de todos y de todas. Y por eso en el día de hoy volvemos a insistir si está satisfecho con las explicaciones de que son las prisas, de que fueron las prisas. Se enteró el señor Durán de que el 40 aniversario del 4 de diciembre se celebraba un día antes de empezar la campaña. Pues por lo menos hace 40 años que sabíamos que este 4 de diciembre íbamos a tener su 40 aniversario. Como es obvio, se enteró el señor Durán que la empresa es de Madrid. Está satisfecho con que la campaña de los 40 años del 4 de diciembre lo organice una empresa de Madrid. Está satisfecho. Nosotros entendemos que no debería estarlo, pero por eso le pedimos su dimisión, porque entendemos que es intolerable que pueda salir indemne de un asunto que avergüenza a todos los andaluces y a todas las andaluzas. Y además también lanzamos una segunda pregunta, no solo si el señor Durán está satisfecho con las explicaciones que ha dado por el caso del 4 de diciembre o también las fuerzas políticas se suman a la petición que hacemos desde Podemos Andalucía de dimisión del presidente del Parlamento andaluz. El tercer tema del que queríamos hablar en el día de hoy, y de alguna forma inevitablemente vinculado con la política de amiguete a la que nos tiene acostumbrado el PSOE andaluz, pues tiene que ver con los ERE. Sí, al final, de alguna forma, esta política de amiguetes de la familia acaba engordando, alimentando el modus operandi que después da lugar a fraude, a casos de corrupción, como lo que vemos con el caso de los ERE. En ese sentido, en el día de hoy queremos hacer una reflexión sobre lo que supone el desarrollo del juicio de los ERE en Andalucía. Para cualquier trabajador y trabajadora, cuando escucha la palabra ERE,
su estabilidad laboral, personal, se convierte en una pesadilla. Son malas noticias. Sin embargo, en Andalucía, la palabra ERE, durante un tiempo, para algunos, significó buenas noticias, significó, en lugar de pesadilla, el sueño para unos pocos. Nosotros entendemos que lo que en cualquier caso al final se ha convertido el caso de los ERE en Andalucía es en una pesadilla para todos los andaluces y las andaluzas, que sentimos vergüenza de ver cómo el dinero público se gestionó de una forma tal que nos ha llevado a una situación de injusticia con los parados y con las paradas en Andalucía. Por eso, en ese sentido, en el día de hoy, queremos de nuevo desear que el juicio se celebre con la máxima celeridad posible y que se haga justicia para que en Andalucía ERE no sea igual a estafa, ERE sea igual a justicia.